¿Qué tal? Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y yo diría fundamental, el impacto del lenguaje dentro de las relaciones amorosas. Sí, analizaremos cómo las palabras que elegimos usar y también, ojo, aquellas que omitimos, pues tienen el poder de construir o, por el contrario, de ir erosionando ese vínculo afectivo que compartimos. Nuestro objetivo hoy es, pues, desentrañar algunas claves sobre cómo el lenguaje realmente moldea la dinámica de la pareja. Y para esto vamos a considerar perspectivas desde la psicología, también la neurociencia y, claro, la dimensión emocional, basándonos en la información que hemos revisado. La idea central que vamos a explorar es que el lenguaje no es algo secundario, sino el tejido mismo sobre el que se construye, o bueno, a veces se deshace, una relación. Bien, pues empecemos a desglosar esto. La primera idea fuerte es que las palabras actúan como una especie de arquitectura emocional. Cada frase que pronunciamos puede ser como un ladrillo, ¿no?, que edifica la confianza o bien una grieta que empieza a debilitar la conexión. Pensemos, por ejemplo, en la enorme diferencia que hay entre decir un sincero «te entiendo» frente a una situación difícil y responder con algo como «no sé, ¿ya vas a empezar con lo mismo?». El impacto emocional es radicalmente distinto, ¿verdad? Sí, totalmente. Es una diferencia abismal. Desde la psicología relacional, fíjate, se subraya constantemente esto, que el lenguaje que valida, que reconoce la experiencia del otro y que acompaña emocionalmente, pues es lo que refuerza el apego seguro. Son esas interacciones verbales que comunican, aunque sea implícitamente, estoy contigo, lo que sientes importa, te veo. Y por el contrario, claro, las expresiones que minimizan, esas tipo no es para tanto, o que usan la ironía para herir, o que descalifican directamente como siempre exageras, pues activan de inmediato nuestros mecanismos de defensa, generan una profunda inseguridad y si se repiten, que ese es el problema, inevitablemente llevan a una desconexión afectiva. Es como si cada palabra hiriente, por pequeña que parezca, pusiera una barrerita invisible, pero muy real, entre ambos. Claro, mencionas esa distancia, esa barrera, y resulta que no es solo una metáfora, Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque la neurociencia nos da evidencia concreta de cómo reacciona nuestro cerebro a nivel físico. Escuchar palabras de afecto genuino, de reconocimiento, de ternura, puede literalmente activar en nuestro cerebro la liberación de oxitocina. Esta es la famosa hormona del vínculo, ¿no?, o del abrazo, y genera sensaciones de seguridad, de calma, de pertenencia. O sea, nuestro cuerpo responde fisiológicamente. Exacto. Y lo fascinante aquí, y también un poco, pues, alarmante, es el contraste bioquímico. El lenguaje agresivo, el sarcasmo constante o incluso la indiferencia verbal activan nuestro sistema límbico, el centro emocional del cerebro, pero en modo de alerta. Esto dispara la producción de cortisol, la conocida hormona del estrés. Prepara el cuerpo para la defensa, la huida o incluso el bloqueo. En términos muy sencillos, lo que decimos tiene la capacidad fisiológica directa de calmar o herir, de conectar o aislar a nivel químico. Nuestro cuerpo reacciona, para bien o para mal, a las palabras que recibimos, sobre todo si vienen de alguien importante. Es una respuesta tangible, medible. Vaya, eso que mencionas sobre la reacción fisiológica es impactante. Me hace pensar que entonces incluso comentarios negativos que parecen pequeños, si se repiten constantemente, podrían tener un costo físico real, un desgaste a nivel de estrés crónico. Es una excelente observación. Y la respuesta es sí. Justo ese es el peligro de lo que se conoce como las microviolencias lingüísticas. No estamos hablando necesariamente de gritos o insultos evidentes, que claro que son dañinos. Hablamos de esas expresiones cotidianas, a veces dichas casi sin pensar, que desgastan el lazo día a día. Frases como siempre exageras, no deberías sentirte así, tú nunca entiendes nada, déjame yo lo hago mejor, o incluso, fíjate, suspiros de fastidio constantes cuando el otro habla. Pueden parecer menores, insignificantes, pero su poder destructivo está en la repetición. Entiendo.
Entonces el problema no es tanto la frase aislada, sino el patrón constante, el que invalida la experiencia emocional del otro. Exactamente. Invalidan la experiencia emocional una y otra vez, y su acumulación genera un resentimiento sordo, una sensación persistente de no ser visto, de no ser comprendido, de no ser tomado en cuenta. Y esto gradualmente pues erosiona la confianza en la pareja como un espacio seguro, como un lugar de validación mutua. El problema no reside únicamente en la intención, ¿sabes? A veces ni siquiera hay mala intención consciente, sino en el impacto acumulativo de estas dinámicas que sin darnos cuenta van minando los cimientos de la relación. Es como una gotera emocional constante. Parece pequeña, pero acaba dañando la estructura. Y pensando en esto de la intención versus el impacto, ¿qué ocurre cuando alguien dice algo hiriente pero asegura que no era para tanto o que era broma? ¿Cómo se maneja esa discrepancia? Es un punto crucial, sí. La investigación y la práctica clínica sugieren que, si bien la intención es relevante, claro, en la dinámica de pareja a largo plazo, el impacto percibido por quien reciba el mensaje suele tener más peso en la salud de la relación. Una broma que constantemente hace sentir mal al otro, pues deja de ser una broma inofensiva. Se convierte en un patrón de agresión encubierta, aunque no sea esa la intención consciente. La responsabilidad en la comunicación implica no solo cuidar lo que decimos, sino también estar atentos a cómo nuestras palabras, cómo aterrizan en el otro, y estar dispuestos a ajustar si causamos daño, incluso sin quererlo. La salud del vínculo depende de que ambos se sientan seguros y respetados, y eso requiere atender al impacto. Las dichas. Pero, ¿qué hay del otro lado de la moneda? Junto a las palabras que se pronuncian, está también el enorme peso de lo que no se dice. Es importante reconocer que no hablar, el silencio, también es una forma poderosa de comunicación, aunque a veces puede ser ambiguo, ¿no? Totalmente. El silencio es un lenguaje en sí mismo, y su significado depende enormemente del contexto y de la historia de la relación. Puede ser un refugio necesario, ¿sabes?, para procesar emociones intensas, o un espacio de calma, de conexión compartida sin necesidad de palabras, lo cual es muy sano. Pero en relaciones donde el diálogo constructivo se ha dañado o interrumpido, el silencio a menudo se convierte en algo muy distinto. Puede ser una herramienta de control, te ignoro hasta que cedas, una manifestación de indiferencia calculada, lo que sientes no me importa, o una forma de evasión emocional para no enfrentar temas difíciles. Es verdad, interpretar el silencio puede ser muy complejo y generar mucha ansiedad si no hay una comunicación clara sobre lo que significa en cada momento. Precisamente. Por eso es crucial aprender a distinguir entre el silencio que respeta el espacio individual, que permite la reflexión o la compañía tranquila, y el silencio que excluye, que castiga, que ignora deliberadamente o que crea una distancia, a veces insalvable. A veces, como bien se dice, lo no dicho pesa mucho más que las palabras expresadas. Deja un vacío que se llena de suposiciones, de miedos, de dolor. Ese silencio hostil puede ser tan o más dañino que una discusión abierta. Es un panorama complejo, sin duda. Pero afortunadamente, así como las palabras tienen ese poder de herir y distanciar, el lenguaje también posee una capacidad reparadora inmensa. Hay frases que actúan como puentes verbales, ¿verdad? Absolutamente. El lenguaje tiene un potencial sanador enorme si se usa con conciencia. Frases como, me equivoqué, lo siento de verdad, quiero entenderte mejor, me explicas de nuevo cómo te sentiste, qué necesitas de mí en este momento, o incluso un simple ¿podemos hablar de lo que pasó?, tienen la capacidad casi mágica de abrir espacios para el diálogo honesto, para mostrar vulnerabilidad sin miedo al ataque y para la reconexión después de un conflicto, un malentendido, una herida. Son palabras que invitan a bajar las defensas, a encontrarse de nuevo. Y me imagino que usar ese lenguaje reparador requiere valentía, dejar el orgullo un poco de lado, ¿no? Requiere valentía, humildad y, sobre todo, conciencia. Esto nos lleva a una cuestión importante. No se trata de buscar una comunicación perfecta, porque somos humanos, cometemos errores, decimos cosas que no queríamos en momentos de enfado. El objetivo realista y saludable es cultivar la conciencia sobre cómo nos comunicamos y el impacto real que tenemos en el otro.
La comunicación afectiva y efectiva implica desarrollar habilidades concretas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para que quede más claro. Pues mira, habilidades como aprender a nombrar las propias emociones con claridad y responsabilidad, usando el yo siento en lugar del acusatorio tú me haces sentir. Por ejemplo, decir yo me siento triste cuando pasa esto, en lugar de siempre me haces sentir mal. ¿Ves la diferencia? Sí, claro. Es hacerse cargo de la propia emoción. Exacto. También hacer preguntas abiertas y curiosas, sin invadir ni juzgar. Como, ¿qué es lo que más te preocupa de esta situación? En lugar de, ¿por qué siempre reaccionas así? Y fundamentalmente, practicar la escucha activa. Escuchar de verdad, con la intención genuina de comprender la perspectiva del otro, no solo esperando el turno para responder o refutar. Es un arte, ¿eh? Un músculo que se entrena con práctica, con paciencia y sobre todo con la intención compartida de cuidar la relación. Un músculo que se ejercita, me gusta esa analogía, no es algo que se tenga o no se tenga, sino que se desarrolla. Y explorando aún más estas ideas, hay una perspectiva que se propone, que le da una dimensión todavía más profunda a todo esto. Ver el lenguaje en la pareja casi como un acto espiritual. Es una perspectiva muy hermosa y poderosa, ¿sí? Ver cada palabra no solo como un vehículo de información, sino como una ofrenda, como una forma de honrar la existencia del otro, de reconocer su humanidad completa, con sus luces y sus sombras. No se trata únicamente de comunicar datos o necesidades tipo pásame la sal, no, sino de conectar en un nivel mucho más íntimo y respetuoso, incluso en los desacuerdos. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? ¿Cómo se traduce? Pues se vería en el cuidado consciente de las palabras que elegimos. Si conectamos esto con una visión más amplia, el lenguaje no solo transmite información objetiva, transmite presencia, transmite intención, transmite el estado de nuestra alma en ese momento. Cuidar cómo nombramos a la persona amada, cómo nos dirigimos a ella en momentos de calma, pero sobre todo en momentos de tensión. Cómo hablamos de ella incluso cuando no está presente. Todo eso es parte intrínseca del acto de amar y respetar. Cuando la comunicación surge desde esta conciencia profunda, desde este respeto casi reverencial por la esencia del otro, el vínculo puede transformarse radicalmente. Se vuelve más resiliente, más profundo y mucho más significativo. Las palabras dejan de ser meras herramientas y se convierten en vehículos de conexión real. O, lamentablemente, también pueden ser armas. La elección es nuestra en cada interacción. Entonces, después de recorrer todas estas ideas, ¿qué significa todo esto en conjunto? Queda bastante claro que en las relaciones de pareja, el lenguaje no es un accesorio, No es algo secundario. Es absolutamente esencial. Lo que decimos, cómo lo decimos, el tono que empleamos e incluso cuándo elegimos hablar o callar. Todo ello tiene el poder directo e inmediato de fortalecer el vínculo o de fracturar la conexión emocional. Exactamente. Es fundamental recordar que las palabras tienen un impacto duradero. No son volátiles, no se las lleva el viento sin más. Permanecen grabadas en el cuerpo a nivel fisiológico, como vimos con la neurociencia. Permanecen en la memoria emocional, construyendo la historia de la relación. Y permanecen en el corazón, afectando la sensación de seguridad y amor. Por lo tanto, aprender a hablar con ternura, con respeto, con claridad y sobre todo con una profunda conciencia del otro y del impacto que generamos es, en esencia, una forma activa, poderosa y muy concreta de amar mejor. Es construir activamente un vínculo más sólido, más sano y más satisfactorio para ambos. Para reflexionar al cierre de esta conversación, quizá valga la pena hacerse una pregunta personal. ¿Qué efecto están teniendo mis palabras, tanto las que digo como las que callo, en mis conexiones más significativas? ¿Cómo estoy usando yo este poder del lenguaje? Ciertamente. Detenerse a reconocer el poder inherente a nuestra forma de comunicarnos en la intimidad y asumir la responsabilidad que eso conlleva es un paso importantísimo hacia relaciones más conscientes, más respetuosas y en última instancia más plenas. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Ha sido un gusto compartir este espacio. El placer ha sido mío. Gracias por la conversación y hasta una próxima ocasión.